Muy buenos días a todos, Dios les bendiga. Me place saludarlos nuevamente. Continuamos con esta lectura comentada del libro Cómo formar a nuestros hijos, una orientación espiritual, divina y humana. Vamos con la siguiente crónica, que es conducir, preservar y preparar los vasos para Cristo. Esos vasos son nuestros hijos, ¿no? Que lo que debemos conducirlos, llevarlos, preservarlos, o sea, guardarlos en Cristo y preparar esos vasos para que contengan a Cristo. La primera noción espiritual que los padres necesitan tener con relación a los hijos que Dios les dio es que necesitan ser conducidos a Cristo. Entonces nosotros como padres tenemos esa responsabilidad de conducir, o sea, de llevar, agarrar a nuestros hijos de la mano y conducirlos a Cristo, llevarlos a Cristo. Es una tarea de nosotros. Nosotros no podemos dejar eso al aire libre, a la aleatoriedad y que los días pasen y pensar que porque nosotros vamos a la iglesia, nuestros hijos van a conducirse a Cristo. El caso debe ser muy intencional y esa conducción y ese llevar a nuestros hijos, llevarlos de la mano hacia Cristo es haciendo lo necesario, haciendo lo que hay que hacer, orar con ellos, leer la palabra con ellos, explicarles a Cristo y mostrarles el amor de Dios mediante nuestro ejemplo. Eso es muy importante. Necesitan salir de una orilla y ser trasladados hacia la otra. Necesitan salir de las tinieblas porque nacen con el pecado original y ser conducidos a Cristo de manera juiciosa y muy dedicada a eso, por medio de nosotros los padres. Es decir, deben salir de Adán y ser trasladados a Cristo. Miren lo que dice Romanos 5, 12, 21. Dice la palabra en Romanos 5, 12 al 21. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Es decir, que nuestros hijos llegan con la muerte en su cuerpo, llegan con el pecado original en su cuerpo. Por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces, fíjense que por Adán llegó la muerte, ¿no? Y nuestros hijos vienen con la naturaleza adámica, vienen con el pecado original, pero Cristo, el don de Dios que vino a este mundo para morir por eso y para rescatarnos, está ahí. O sea, nosotros nada más tenemos que conducirlos a ellos, porque es por el creer, ¿no? Nuestros hijos nacen, pero hay que concientizarlos en la mente, en el trabajo, en la oración, y ellos, después de eso, de que nosotros trabajemos con ellos, los conduzcamos y los presentemos a Cristo, ellos van a estar ahí para poder creer en su mente y recibirlo también, aleluya, y poder caminar con Cristo. Entonces es una tarea sistemática e intencional, muy juiciosa, que tiene que tener acciones, tiene que tener actividades, tiene que tener un día sí, un día sí, un día sí y el otro también. Por eso es que mucho de nosotros vemos en el mundo que los hijos se apartan. ¿Por qué? Porque dejamos eso ahí como a la intemperie y pensamos que los días van a pasar y las cosas van a suceder sin hacer nada. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Así que Cristo nos justifica y también nosotros debemos llevar a nuestros hijos para que conozcan esa justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por nosotros Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces ya nacen con la
transgresión, la condenación de Adán, pero cuando están nacidos, cuando ya los hijos están en vida, entonces nosotros debemos llevarlos de la mano a la justificación. Pero esa justificación es individual. La tarea de nosotros es llevarlos y presentarlos y también formarlos, ayudarlos, que conozcan la palabra, que conozcan la forma de intervenir con Dios en la oración, la forma que deben de llevarlos a la congregación, de que ellos tengan comunión también con los hermanos, sirvan con nosotros en la iglesia, vean el ejemplo, y entonces cuando eso ya llegue a un uso de razón en su mente, ellos van a poder recibir y creer en Jesucristo por lo que hemos hecho en sus vidas. Entonces es importante. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Así que nosotros estamos sobre la gracia y sobreabunda la gracia, no importa el pecado pasado. Recuerden que la gracia es superior a todo pecado, así que no importa si nuestros hijos y nosotros llegamos a este mundo con la transgresión de Adán, pero la sobregracia de Cristo supera todo eso. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Aleluya. Gloria a Jesucristo por eso. Entonces, ya vemos cómo nosotros somos esos timones y esos acompañantes de nuestros hijos para llevarlos a la justificación de Cristo. Todos los padres deben pensar en esto diariamente. En eso sí yo he entendido y he sido enfático cuando comparto la palabra y cuando hablo con mis hijos y con mi esposa, perdón, y le digo, esto es diariamente, esto no se puede, no podemos parar ningún momento porque el enemigo anda por ahí y él no descansa, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar velando de continuo y esa inyección de vida de Cristo, esa inyección del temor de Cristo, de sabiduría, de inteligencia y de llevarlo a la justificación debe ser diario. Si este asunto del traslado es olvidado o se queda perdido entre otras cosas o incluso lo ignoramos y comenzamos a buscar otro fruto para ello, debemos saber que ya hemos fracasado como padres, ¿no? Esto es lo que yo les he dicho, dejarlo a la aleatoriedad, dejarlo que el día pasa y o sea, estamos con nuestros hijos, pero nada de Cristo, nada de oración, nada de palabra, no lo llevamos a la iglesia, no le hablamos o le trasladamos eso a la iglesia o a otra persona. No, eso es un complemento, la iglesia es un complemento de lo que hacemos en casa, ¿no? Eso es una de las partes de los engranajes que tenemos que tener nosotros como padres y ellos como hijos para complementarnos en la iglesia, que ellos compartan con otros niños, con otros caracteres y con otras personas que tienen diferentes caracteres y que ellos vean que Cristo es el que hace esa unificación. Entonces no podemos trasladar eso y no podemos dejar que eso no pase de día tras día o dejarlo en el olvido, como dice el autor, ¿no? Sino que nosotros no podemos olvidarnos de eso y todos los días de continuo debemos llevar a nuestros hijos a la justificación a Cristo. Trasladar a los hijos a Cristo es el oficio del Padre, ¿no? Uy, qué oficio tan bonito. Como sacerdote, trasladar a nuestros hijos. Después hablaremos de eso en otra ocasión, de cómo como sacerdote, como sacerdotes de Cristo, es un oficio y es uno de los oficios de llevar a nuestros hijos a Cristo, a Dios. No es difícil imaginar que ese traslado demorará algunos años para que suceda, pues ellos son muy pequeños para saber que son pecadores y que Cristo es su Salvador. Pero hay que hacerlo, porque si no se nos desvían nuestros hijos después y va a ser muy difícil enderezarlos. Hay que hacerlos. Y los que ya están grandes tenemos que pagar un precio superior de oración y estar con ellos en amor para que nuestros hijos no se nos desvíen. Por lo tanto, los padres necesitan preservarlos hasta que llegue el día de que comprendan esto. Bueno, entonces hoy hemos terminado esta segunda crónica del libro Cómo formar a nuestros hijos y leímos la crónica de conducir, preservar y preparar los vasos para Cristo. Dios les bendiga. Así que mañana seguiremos con la próxima crónica que leeremos, que será entonces vasos hechos para recibir a Cristo. Mañana estaremos leyendo vasos hechos para recibir a Cristo. Dios les bendiga. Un abrazo. Chao, chao.